Hola a todos jóvenes, bienvenidos. ¿Cómo andamos, maestro? Eso es todo. Eso es todo. Jóvenes, yo solamente quiero compartirles que hoy lunes tenemos a Aca Vitare, una gran empresa, colaborando en su proyecto de un techo para pecas. Buenas tardes, yo soy Antonio, soy el instalador de la empresa de Aca Vitare, que estamos apoyando al maestro Pecas en un techo para Pecas. Excelente. ¿Y cuál fue el reto, maestro, de este gran trabajo que están haciendo aquí? Aquí más que nada, pues el reto fue como son losas de concreto, vienen un poco desaniveladas. Aquí el reto fue anivelar la losa para tener un anivelado perfecto del piso. ¿Y cuál fue el punto que tomó como más alto Pecas? ¿Me acuerdas? El bajante del desagüe. El bajante de desagüe estaba en este punto, era el punto más alto, y de aquí tomamos el nivel para anivelar toda la losa. Oye, Mike, y cuéntanos un poco de cómo trabajas con los niveladores, porque la gente, pues yo creo que la mayoría conocemos pues simplemente los separadores, pero no conocemos los niveladores. Hay muchos tipos de niveladores. Eh, Nosotros manejamos ese tipo de niveladores, se pueden reutilizar, salen muy buenos, y como les comentaba, nos permite tratar de perder las imperfecciones que traiga el piso en las orillas. Buen día, soy el arquitecto Martín Figueroa de Cotaparedes Arquitectos. Desde un techo para pecas. Vamos a mostrarles los avances y el proceso de instalación del piso. Voy a instalar el piso, que es un Vitromex formato 50 por 1 metro, modelo Monarca Niebla. Aquí está el instalador. ¿Qué tal, maestro? Hola, buenos días. Vamos a mostrar un poco el proceso de cómo se instala el piso. Ok, ¿Cuál es su nombre? Antonio Arellano. Antonio, mucho gusto. Vamos a verlo. Por aquí tienen el pegapiso. Ya se sacó previamente un trazo conforme al claro que tenemos y a la dimensión del piso se hace un trazo. ¿Cómo iría el despiece? ¿Cómo iría el acomodo de las piezas? En este caso vamos a poner las piezas enteras de este lado y los ajustes los vamos a tener por acá. ¿Y a quién tenemos ahí? Al buen Pecas. ¿Qué onda, Pecas? ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué andan haciendo? Estamos viendo los pisos. ¿Cómo ves, tío? Comentaba que vamos a meter la pieza completa de este lado y el ajuste lo vamos a poner de este lado. Esto para que visualmente tenga mayor profundidad del espacio y cualquier ajuste o lo que sea, pues se va a tapar con el mueble que tengas acá, con tu sala, con tu mesa, lo que tengas. Que igual no es mucho el recorte. ¿De cuánto es, maestro, el recorte? ¿Te acuerdas? De 32. De 32 centímetros va a quedar recorte en este momento. Y tenemos 50, entonces prácticamente sí, no se nota tanto. Y colocan el pegapiso en una cubeta con agua limpia. Utilizan medio mecánico para integrarlo, esta batidora. Aquí van a colocar toda la pieza completa. Y en esta sección, que es el baño, también se va a forrar el muro.
Previamente se colocó un impermeabilizante, que es el Pester CL52, esto para evitar cualquier filtración de humedad. Y esta es la apariencia del piso. Un color como gris claro, que le va a dar una sensación de limpieza y de amplitud al espacio. ¿Nos puede platicar un poquito cuál es el paso previo antes de instalar la loseta? Pues sí, el paso previo antes de empezar un piso, tenemos que dejar bien barrido, checar los niveles que ya pasamos. Ya después de que tengamos los niveles, es dejar barrer la área que se va a instalar. Así, nos agarró algo de la nivelación. Vamos a usar esta línea para que se vaya secando y poder empezar a pegar para poder agarrar el nivel a todo gancho. Sí, aquí habíamos visto que el nivel del firme está más abajo. ¿Esto por qué pasa? Porque estas son casas que hacen nada más digamos, las entregan sin piso. Prácticamente esta es la losa de concreto, entonces siempre tiende a tener ese desnivel. Aquí esa es la razón. Esto lo estamos solucionando con una pasta más, digamos, más gruesa de pegapiso para alcanzar el nivel que necesitamos. Veo que por acá traes un aparato ese, ¿cómo funciona? Es un láser Ajá. para poder checar los niveles de filtros y de baños, de muros. Ok. Sí, ese prácticamente es una referencia, ¿no? Una guía que tú tomas. Sí. Tú le das cierta medida y te la traza y esa es tu referencia. ¿Cuánto tiempo te toma más o menos instalar? ¿Cuánto le calculas aquí? Esta área no es una área pequeña. Yo creo entre nosotros tres, yo creo mejor de aquí al miércoles ya debe de quedar por el grosor de que estábamos entortando. Sí, Creo que sí nos vamos a tardar unos 3 días con todo y software. de acuerdo. Por acá tienes más herramientas. ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es la función? Tenemos nuestra cortadora Sí. para pisos de gran formato. Esta cortadora corta hasta 1.20 y pues tenemos nuestros batidores, nuestros láseres, nuestros niveles, pues, los que se necesitan para instalar este piso de 50 por 1 metro. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo este trabajo? El oficio. Este oficio tengo trabajándolo como 18 años. Ok, ya bastante, ¿no? Maestro Gerardo ya tiene bastante más que yo, pues, trabajando en este igual. Ok, Ya aprendiendo el oficio. perfecto. O sea que la casa del Pecas está en buenas manos. Sí, bueno, esperemos que sí. No, cómo no, claro que sí. Muchas gracias. Va a quedar la parte de la primera blanca. Excelente, muchas gracias. ¿Usted instaló el de Blanca también? Sí, nosotros instalamos el techo de blanca. Ah, excelente, eso no lo sabía. Otros también instalamos. Perfecto. ¿Y cómo lo ves? De buena calidad, ¿no? Está bonito el tono. Ese tipo de tono hace que la sala sea bien más amplia por el tipo de color que tiene. Sí.
Además, este piso veo que viene rectificado, ¿verdad, maestro? Sí. ¿Usted nos puede comentar cuál es la diferencia entre un rectificado y uno que no es rectificado? La diferencia es rectificado que vienen las medidas exactas, las medidas si te marca 50 por un metro, viene exacta la medida. Y un piso que no sea rectificado tiene una variación de 2 a 3 líneas, puede variar un piso de uno a otro. Es la diferencia que viene un cerámico a un rectificado, Ok. a un porcelánico. Este es cerámico, ¿verdad? Sí, el cerámico pues, viene rectificado. Este tiende a ser más blando que el porcelanato, ¿no? Es más blando que el porcelánico, es más blando. Y obviamente en la instalación tienes la ventaja de que pues tus descuadres y todo lo tienes bien marcado, ¿no? Sí, Cuando no es rectificado, pues te implica meter una junta de mallas más. un separador un poquito más ancho, de 3 líneas. Ahorita vamos a manejar un separador de 2 líneas por piso. Ok. Entonces, digamos, te ahorras un poco en el material cuando lo compras, pero en la mano de obra, ¿hay también alguna variación o es lo mismo? Pues sí varía algo en la mano de obra, en trabajar un porcelánico a un cerámico. El porcelánico, si no, como no trae falla, pues, de escuadres, de medida, tienes que dejarlo, pues la instalación debe de ser pareja, pues. Nosotros utilizamos también aniveladores Ok. para poder tener una instalación mejor. Sí, que tengas todo tu escuadra perfecta, tus niveles y demás. Es un vibrador de piso para que la losa se adhiera mejor al pegapiso. De acuerdo. ¿Es que vienen siendo, maestro? Los niveladores. Eso es para que un piso siempre esté al mismo nivel del otro cuando llega